Mi nombre es Mauricio Orrego Beltrán, yo soy gastroenterólogo y hepatólogo. Soy gastroenterólogo de la Universidad Javeriana y hepatólogo de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Hepatología y estoy muy contento porque podemos desarrollar este webinar COVID-19 y el hígado, y vamos a tener entonces conferencistas de mucha talla, como ser el doctor Oscar Beltrán, el doctor Martín Garzón y el doctor José Millán Oñate, para desarrollar este webinar esta noche. Quiero agradecer al Grupo Biotoscana porque nos facilitó la plataforma y la Asociación Colombiana de Infectología también. Entonces, para empezar, la charla que les voy a presentar se denomina elevación de enzimas hepáticas en la infección por el SARS-CoV-2, COVID-19. ¿Qué significa? Entonces, para empezar, quiero hacer énfasis de que existen 7 especies de coronavirus. Existen unas especies de coronavirus humanos, como podemos entonces ver aquí, que generalmente producen síntomas leves a nivel del tracto respiratorio superior en los humanos. Y otros 3 coronavirus que son generalmente de origen zoonótico, como es el SARS-CoV, el MERS y el SARS-CoV-2, que es del género beta coronavirus, que es el que ahora nos está produciendo el problema de esta pandemia. Entonces, como en forma interesante, para hacer una comparación de los 3 virus SARS-CoV, MERS y SARS-CoV-2, estos virus, vemos entonces que este produjo una infección, el SARS, en el 2002. Lo interesante es que para poder entrar entonces a la célula y producir el daño también depende de un receptor, que es el receptor de la angiotensina 2. Tiene un huésped intermedio, que son las piletas de la palma. Todos son de transmisión por gotas, el SARS y el SARS-CoV-2, y también por contacto, específicamente el MERS, con diferentes mortalidades, 9.6% para el SARS-CoV y el MERS del 34%, y para el SARS-CoV-2, cuando accedí, digamos, a la mortalidad global a nivel mundial, está aproximadamente en el 7%. Entonces, lo otro es de que todas estas infecciones por estos virus pueden producir alteraciones a nivel hepático e injuria hepática. Entonces, por ejemplo, cuando pasó la infección por SARS-CoV en el 2002, lo que se encontró es que la mayoría de los pacientes tenían alteraciones apoptóticas a nivel de la biopsia en los pacientes que habían fallecido, y sí se detectaba la presencia del virus a ese nivel. El compromiso del MERS, que utiliza otro receptor, que es el DPP4, en forma interesante está en gran cantidad entonces expresado a nivel del hígado, y puede también producir pues una alteración o una injuria hepática relacionada a este virus. Y ahora entonces quiero concentrarme en el SARS-CoV y cuál es lo que tenemos en este momento de la literatura referente a la injuria hepática o elevación de enzimas hepáticas relacionadas a esta infección. Para empezar, quiero hablar entonces de que la transmisión, como habíamos dicho anteriormente, de este virus es respiratoria por gotas. Hay una posible transmisión fecal-oral, pero pues no ha sido probada, digamos, adecuadamente. Con un periodo de incubación de 4 a 5 días. La mayoría de los pacientes desarrollan los síntomas dentro de los 11.5 días, y generalmente el síntoma más común es fiebre, tos seca, y además otros síntomas como disnea, dolor muscular o articular, cefalea y diarrea. Doctor Orrego, perdone que le interrumpa. Creo que es bueno que comparta otra vez su pantalla, porque solamente estamos viendo la diapositiva inicial. Perdone que la interrupción. Bueno, perdón. Entonces, ¿ahí se está viendo la conferencia? Bueno, un momento, por favor, entonces la comparto de nuevo. Un momento.
Donde dice compartir, puede irse al extremo izquierdo y comparte su escritorio. Pero aquí, bueno, aquí ya la estaba compartiendo, pero entonces la voy a volver a compartir. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, ahora sí. Si quiere puede poner la diapositiva en presentación completa. Eso. Perfecto. Bueno, pero ustedes sí escucharon lo que había inicialmente manifestado, Sí. pues en la conferencia. Bueno, Sí, entonces por supuesto. me voy a ir acá entonces, básicamente ya están viendo ahí la conferencia, ¿cierto? Sí, ahora sí está corriendo los slides sin ningún problema, doctor. Se ve perfecto. Bueno, entonces, como les decía, la transmisión de este virus es respiratorio por gotas, también puede ser de transmisión fecal-oral, pero no ha sido probado, con un periodo de incubación que es aproximadamente 4 a 5 días, y la mayoría de los pacientes van a desarrollar síntomas dentro de los primeros 11.5 días, siendo el síntoma más importante la fiebre y la tos seca, y además otros como disnea, dolor muscular o articular, cefaleas y diarrea. Hace entonces esta infección el pico viral a los 5 o 6 días, y la mayoría de los pacientes que desarrollan entonces el cuadro de síndrome de dificultad respiratoria agudo lo hacen entre 8 y 9 días de iniciados los síntomas. Como les dije inicialmente, pero me están diciendo que no se ven las diapositivas. ¿Ustedes están viendo las diapositivas? Sí, ya estamos viendo las diapositivas que están pasando. Bueno, esto es entonces una representación de una célula del tracto respiratorio, específicamente pues del pulmón, en el cual el virus llega y tiene dos receptores, que es el AC2 y esta proteasa, que es la TMPRSS2, que son necesarias para que el virus entre, produzca la replicación, el daño celular, y esta piropoptosis, con la liberación de todas estas sustancias, va a activar las células circundantes, va a activar los macrófagos alveolares y va a activar las células endoteliares para la producción entonces de citoquinas. Esto va a favorecer la liberación de todas estas citoquinas y quimoquinas, que a su vez van a hacer el llamado a estas células inmunológicas, que son la célula T, el macrófago, el monocito, que van entonces a producir específicamente esta célula, el interferón, y van a hacer como un ciclo de feedback positivo que favorece entonces la liberación de más sustancias. Cuando la persona tiene la infección y tiene un sistema inmune sano, generalmente el sistema inmune es capaz de controlar esta infección, y generalmente el daño a nivel pulmonar y a nivel de los órganos generalmente leve. Sin embargo, cuando hay una alteración o una disfunción en la respuesta inmune, va a pasar que es una liberación y progresiva de citoquinas y quimoquinas, lo que va a llevar entonces a la tormenta de citoquinas, y a su vez al compromiso multiorgánico y la posibilidad de muerte y más daño pulmonar. Estas serían entonces las fases clásicas de la infección. Como dijimos entonces, inicialmente va a haber una fase viral, y después empieza a aparecer una fase inflamatoria durante el estadio secundario, que es la fase pulmonar, y después una fase de hiperinflamación, de tormenta de citoquinas, que va a llevar en la mayoría de los casos con el traste con el paciente. Y la muerte generalmente es relacionada a falla respiratoria en el 70% y a tormenta por citoquinas y síntomas de sepsis aproximadamente en el 28%. Bueno, entonces lo que me quiero concentrar ahora es qué es lo que hay acerca de elevación de enzima hepática. Las primeras descripciones de la literatura, como vemos entonces en todos estos estudios, vieron que los pacientes podían tener elevación de enzimas hepáticas entre un 13 y un 53%. Y lo que vieron es que los pacientes que tenían enfermedad leve generalmente tenían menor compromiso que los pacientes que tenían en compromiso severo, y generalmente en el compromiso leve se mejoraban las enzimas hepáticas sin ningún problema. Después, analizando, digamos, de estos mismos estudios, pues lo que se observa es
que es bien relacionado esta elevación de enzimas hepáticas también con elevación de otros marcadores como es el lactato, la deshidrogenasa, la creatinquinasa o la mioglobina, lo que nos pudiera indicar de que posiblemente también pudieran estar relacionados a esto y no necesariamente ser relacionados a un compromiso viral del hígado, como veremos más adelante. Otros estudios más recientes de elevación de enzimas hepáticas, como este estudio también realizado en China, vemos que el compromiso de elevación de enzimas hepáticas ya incluso en nuevas publicaciones se ve cada vez más frecuente. E incluso injuria hepática, que en algunos estudios pues no lo definen adecuadamente, pero este por lo menos habla de que sea una elevación de más de 3 veces en las transaminasas o de más de 2 veces en la fosfatasa GGT de la bilirrubina, entonces ocurriría aproximadamente en el 21%. Entonces, lo que muestra este estudio es que cuando existe un patrón hepatocítico o un patrón mixto, hay un aumento en la posibilidad de neumonía severa, o sea, que tenga injuria hepática definida por más de 3 veces. Y lo otro interesante que se vio en este estudio es que los pacientes con enfermedad hepática crónica, ahora pacientes que habían con NAFOL, con alcohol, con hepatitis B, pero específicamente con hepatitis B, pues tuvieron mayor elevación de enzimas hepáticas, pero no se asoció con más severidad de la infección. Este mismo estudio nos muestra esto. Entonces, lo interesante es que el seguimiento a largo plazo y se observa cómo las medicinas pueden entonces empeorar el cuadro de elevación asociado a empeoramiento del cuadro del COVID. Y aquí específicamente vemos de que hay un aumento entonces de progresión de la enfermedad y del compromiso desde 4 hasta 5 veces relacionado al uso del lopinavir y el ritonavir. Otro estudio más reciente de Hepatology de este mes, que todavía pues está publicado en la web, este sí, en muchísimos pacientes, 5.771 pacientes de adultos con neumonía por COVID, y lo que ellos vieron es que la elevación de las transaminasas, la elevación de las enzimas hepáticas y la bilirrubina se asociaron con mayor riesgo de mortalidad. Entonces, cuando se analizan entonces de enzima por enzima, la enzima más importante que se vio, digamos, en este estudio y que generalmente estaba elevada desde el inicio del cuadro y que persistía elevada, la elevación de la ST, cuando se comparaba con las enzimas normales, había un riesgo de mortalidad muy alto, de 14.87 veces en este estudio. Lo interesante de esto es que miraron entonces cuándo ocurría la media de elevación de las enzimas y generalmente ocurría alrededor de los 17 días. También se vio que habían factores asociados con injuria hepática como son la leucopenia, la neutrofilia, la disnea y el sexo masculino. Y esto es interesante porque se asocian muchos de estos factores con la mayoría de los factores pronósticos en los pacientes con infección grave por COVID-19. También hay otro estudio en pacientes con hígado graso que estaban infectados por COVID. Lo que vemos entonces es que el riesgo de progresión después del análisis multivariado se encontró que tener el hígado graso tiene entonces mayor riesgo de progresión de la infección, como se ve con otros factores como ser hombre, ser de más de 60 años o tener comorbilidades asociadas. Este es el otro punto. Entonces, por eso uno se pregunta, bueno, esta elevación de enzimas hepáticas, ¿de qué depende? Entonces, pues se han evaluado varias cosas y entre ellas la biopsia hepática en pacientes que han fallecido por la infección. Y la primera descripción lo que encontró fue que en ese paciente, el paciente tenía esteatosis microvascular y leve actividad portal y lobular. Entonces, pues la pregunta sería, ¿esto es relacionado a drogas o esto es relacionado básicamente a la infección por el COVID-19? Sin embargo, aquí no describen que hayan hecho evaluación del PCR dentro de la célula hepática. Después, otro estudio en China, pues lo que encontró es que habían unos cambios muy relacionados a shock, ¿sí? Pero también el PCR fue negativo en las células hepáticas. Un estudio más reciente, este también publicado en mayo, un estudio en Alemania, lo que se vio
en pacientes que habían muerto de infección por COVID-19, lo que se encontró generalmente en la mayoría de los pacientes, como en el 70%, fue en fenómenos trombóticos. Y lo otro, digamos, cuando se analizaron diferentes órganos, se encontró que en 5 de 12 fallecidos se demostró el virus por PCR en títulos altos. Sin embargo, no se puede aseverar, de acuerdo a los autores, si esta es debido a replicación viral, porque el PCR que se utilizó no podía distinguir entre si era genómico o subgenómico. Pero de todos modos, los cambios histológicos vistos acá fueron generalmente relacionados a shock. Esta es entonces el mismo estudio de los pacientes y como podemos ver entonces en el hígado, pues se pudo encontrar desde el punto de vista macroscópico hígados normales, pero además hígados de shock e hígados con congestión crónica. Pero si pueden observar, pues la mayoría de los pacientes tenían enfermedad cardiovascular muy importante. Esto es lo otro interesante, o sea, se ha tratado de demostrar de que probablemente el virus del COVID-19 infecta la célula, pero lo interesante es en las evaluaciones que se ha hecho de los receptores AC2, que son importantes para la internalización del virus a nivel de la célula, se ha encontrado que la mayoría están localizados en el colangiocito, incluso comparable al número visto en las células alveolares tipo 2, y con un porcentaje menor en los hepatocitos. Lo interesante de esto es que la mayoría de los estudios que se han hecho, refiriéndose a la elevación de las enzimas hepáticas, la mayor elevación se da en las transaminasas y no en las fosfatasas alcalinas ni en la GGT. Incluso en un estudio mostró que la GGT está más elevada que la fosfatasa alcalina, pero pudiera estar relacionado a otras cosas y no relacionados a un problema colestásico, por lo cual pues no queda claro si el virus definitivamente produce afectación a nivel del colangiocito que favoreciera entonces esto. Bueno, ya digamos casi terminando, quisiera entonces pues dar como unos puntos de buena práctica, sobre todo cuando vamos a evaluar los pacientes que tienen elevación de enzimas hepáticas. Entonces, esto es basado básicamente en una recomendación publicada en Hepatology de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado, en el cual pues, son unos puntos de buena práctica, que es siempre considerar etiologías diferentes al COVID-19, o sea, no dejar de evaluar al paciente con hepatitis A, B y C y tratar de descartar pues, otras enfermedades y considerar entonces otras causas, como había yo mencionado previamente, como es entonces la miositis, o sea, generalmente relacionado por elevación más de ACT que ALT, injuria cardíaca, hipoxia y síndrome de liberación de citoquinas. También, como hemos venido entonces, si nos lo va a decir el doctor Millán más adelante, pues el uso de tantas medicinas para tratar los pacientes con la infección por el COVID-19, pues lo que sí se recomienda entonces es que si están elevadas menos de 5 veces, pues no habría ningún problema de utilizarlas, pero tener mucho cuidado, sobre todo si hay más de 5 veces elevadas las transaminasas o las bilirrubinas 2 o 3 veces por encima del valor normal. Entonces es recomendable que en los pacientes infectados que tienen enfermedad progresiva, pues se les debe hacer el seguimiento de enzimas hepáticas. Entonces ya para terminar, quiero hacer esta conclusión. Entonces, vemos muy frecuentemente elevadas las enzimas hepáticas en los pacientes con infección por COVID-19 basado pues en los estudios que han venido entonces de China. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad de cuál es básicamente la etiología, si es directamente relacionada a una infección viral, si es por hepatotoxicidad, aunque tiene un peso grande para considerar esto, si es relacionado pues a miositis, porque como vimos en el último estudio la ST está más elevada y había mayor problema, o que son relacionados a congestión hepática y shock. Entonces, muchas gracias. Ya voy a dar la palabra al doctor Oscar Beltrán, que nos va a conversar acerca de infección de COVID y trasplante de hígado. Antes de que inicie el doctor Beltrán, pues quiero invitarlos para marzo, ya una vez que salgamos de esta pesadilla que estamos metidos, poder disfrutar en el Congreso Colombiano de Hepatología que se va a desarrollar del 4 al 6 de marzo en Cartagena. Muchas gracias.
¿Puedo compartir ya pantalla? Doctor Beltrán. ¿Puedo compartir? ¿Me escuchan? ¿Puedo compartir? Oscar, ya puedes, tranquilo. Bueno. Que no me... no me deja compartir. Doctor, donde dice compartir es un botoncito que tiene como un rectángulo y una flecha hacia abajo. Exacto. Si le da allí, le da allí y se va al extremo izquierdo donde dice escritorio. Hay varios pantallitas, en el extremo izquierdo dice escritorio, le da solamente con que le dé clic ahí, ya está compartiendo su escritorio. Perfecto. Estoy compartiendo pantalla. ¿Me escuchan? Todavía sí, no lo vemos. Todavía no entran las filminas. A ver. Oscar, activa la cámara para que te vean. Ah, bueno, perfecto. Y ahí en la mitad, toca en la mitad, hay una cosa que dice share y ahí sí, pones... ahí estoy, pero ahí estoy, listo. No, pero entonces tienes que salirte en el amarillo arriba a la izquierda para que salga la pantalla y pueda quedar detrás de eso tu charla y la abres. Bueno. Ya abro trato de compartir la presentación. ¿La están viendo? No, todavía no, Oscar. Es preferible, doctor Oscar, que comparte el escritorio para que no tenga ese problema, porque a veces cuando se trata de compartir el archivo da problema. Entonces es mejor donde dice escritorio o desktop, si tiene su... Deja la conferencia abierta en el escritorio y esa es la que vas a dar. Exactamente. Exacto, es que no me deja... no me deja... No me deja compartirla. Bueno, aquí está. Si quieren, usted, si quiere, envíele por correo la presentación al doctor Orrego y él la puede compartir. Perfecto, porque no me deja, no me rechaza no me da la opción. Porque mejor que se la pasen a ustedes, porque después Oscar no la puede pasar. ¿Sí se puede después pasarla a él? No, se la va pasando, como él debe tener su correo electrónico y no el nuestro, de pronto es más fácil que se la pase a usted y es solamente que usted las vaya pasando. Si no, doctor Orrego, ¿usted tiene el correo de alguno de nosotros? ¿De Lina? Sí, ¿De Lina, por ejemplo? De Lina lo tiene, sí, Oscar también lo tiene. Envíele la presentación a Lina y Lina la va pasando. A ver. Yo la... Pues si quiere, ¿por qué no hacemos algo, Oscar? ¿Por qué no seguimos con la charla de Martín? Sí, y yo se la mando por correo. Mientras organizas ahí. Entonces yo quiero darle la palabra al doctor Martín Gómez. Preséntate, Martín, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a compartir. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien y se ve bien la presentación. Ya está la Perfecto, presentación. Martín, adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mauricio, y a la Asociación Colombiana de Patología por esta oportunidad. Gracias, Biotoscana, Gilead, Lina, por la colaboración y la ayuda que esto yo creo que
es una actividad muy importante para todos los miembros de la asociación y me han pedido hablar brevemente, voy a tratar de ajustarme al tiempo, a la parte de COVID y endoscopia en el paciente hepático específicamente. Problema grande es que el COVID nos ha cambiado la vida y ha hecho que haya una disminución en la consulta alrededor del 50% y hemos virado a mucha telemedicina y teleconsulta, pero el impacto en la endoscopia digestiva ha sido enorme con una disminución del 70 al 100% en el contexto ambulatorio, casi del 100%, lo que está haciendo que haya una oferta restringida a los pacientes con una demanda creciente que va a terminar en un aumento de la morbimortalidad. Y es así como ya en Estados Unidos se están proyectando cómo va a aumentar la morbimortalidad por la disminución de los procedimientos endoscópicos en diferentes contextos, y con 600,000 cirróticos en Estados Unidos ya se espera que haya en las siguientes semanas alrededor de 1.500 muertes por sangrado varicial que hubieran podido ser prevenibles si se hubiera podido hacer el tamizaje y el programa de ligadura de los pacientes. El problema de la endoscopia es que es obligatoriamente presencial, implica un riesgo tanto para los trabajadores de la salud como para los pacientes, y las guías internacionales apenas empiezan a dar claridad sobre cómo definir los diferentes procedimientos. En este momento nos encontramos en fase de mitigación en la cual debemos saber que todos los pacientes están potencialmente infectados. Problema es que la mayoría de ellos, hasta el 40%, están infectados y son asintomáticos. Esto no nos descarta que tenga COVID. Los procedimientos de endoscopia ya se ha demostrado que son de alto riesgo, tanto la endoscopia alta, baja, como la colangio-retrógrada endoscópica y la ecoendoscopia, por la generación de aerosoles, generando riesgo para los pacientes y riesgo para el personal de salud. Y es importante tener claro que hay normas claves obligatorias que no debemos suspender, como es la higiene de manos, el distanciamiento físico o social y el uso adecuado de los elementos de protección personal. Cuando hay un paciente con indicación de endoscopia en el contexto hospitalario o ambulatorio, lo primero que debemos hacer es la estratificación del riesgo. Las diferentes asociaciones, incluidas las asociaciones colombianas, recomendaciones del Ministerio y de la Secretaría, incluso en la última carta de la Secretaría de Salud de ayer, clasifica los pacientes de acuerdo a la encuesta epidemiológica para detectar datos epidemiológicos y factores de riesgo en pacientes de bajo, medio o alto riesgo. La europea es más sencilla, habla de pacientes de bajo o alto riesgo de acuerdo a la encuesta, y esto es importante porque nos va a permitir saber cuál es el riesgo del paciente que vamos a abordar. Nos va a permitir saber qué protección usar. Y las diferentes guías desde la Pacífico Asiático y la de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva ha tratado de definir el momento de la endoscopia y cómo clasificar los pacientes. En los momentos de aumento exponencial y rápido aumento de casos nuevos se ha restringido solo a los procedimientos urgentes o emergentes, y la recomendación es iniciar la reactivación en la medida que bajen los pacientes nuevos con COVID para ir en forma gradual restableciendo el volumen sin sobrepasar en la fase de estabilización el 50%. El problema es que hasta ahora se está empezando a definir qué son procedimientos urgentes o emergentes y qué debemos abordar con rapidez. Y este es un grupo que se llama Así Vamos, es un grupo que está en varios hospitales, el Pablo Tobón, Uribe, está la Fundación Valle de Lili y diferentes instituciones que han sacado ya las primeras clasificación de las cirugías y los procedimientos endoscópicos, y hablan de procedimientos urgentes o emergentes, aquel que no se puede retrasar por riesgo de deterioro o muerte del paciente. Debe realizarse en horas, ¿sí? Para ser controlado la condición del paciente, y son consideradas urgencias vitales, y este es el ejemplo del paciente con sangrado digestivo con inestabilidad hemodinámica. Procedimientos urgentes prioritarios, que puede que no sea una urgencia vital, pero en horas a días se puede convertir en una urgencia vital y se debe intervenir, como la colangitis o los pacientes con obstrucción biliar sintomática. Procedimiento ambulatorio prioritario, que es sensible al tiempo porque son los procedimientos que hemos diferido esperando la estabilización de la pandemia,
pero que si seguimos aplazándolo puede impactar el paciente, deben realizarse entre 1 y 3 meses, y este es el ejemplo del paciente erradicación de varices o con recambio de prótesis biliares en estenosis biliares post-trasplante. Y lejos en el horizonte está el procedimiento electivo, que son aquellos que podemos reprogramar en una fecha futura sin que se impacte el paciente, donde tenemos el tamizaje de las varices esofágicas. Es importante definir el tipo de procedimiento y la estratificación del riesgo, porque esto me va a definir qué paciente tengo al frente y qué nivel de protección necesito. Si tengo un paciente de alto riesgo, debo utilizar el kit completo de alta protección o protección avanzada o kit 3, que incluye todo, incluido el overol y la escafandra. En los pacientes ambulatorios o de riesgo intermedio o que sean de bajo riesgo para COVID, debemos utilizar el kit 2, que es similar, pero sin el overol ni la escafandra. Esto es importante porque con la estratificación definimos el riesgo al que nos enfrentamos, defino con qué kit y debemos abordar el paciente sin retardar el abordaje y los procedimientos endoscópicos en estos pacientes. Las diferentes guías no han sido claras en cuáles son procedimientos urgentes. Han sacado una lista donde está el sangrado digestivo que nos aborda en el paciente cirrótico y la colangitis aguda en el paciente con trasplante hepático. Ya la guía británica empieza a hablar de los pacientes con sangrado e incluye los pacientes con ligadura de varices esofágicas y otras indicaciones. Y dentro de los procedimientos biliopancreáticos ya entran todas las formas de colangitis, la obstrucción biliar sintomática y los pacientes con recambio de stem biliares, que empieza a abrir el camino sobre qué pacientes debemos priorizar. La pregunta, y es preocupante cómo en varias instituciones se ha vuelto un cliché que todo paciente con sangrado digestivo en época COVID se preguntan dos cosas. ¿Tiene inestabilidad hemodinámica? ¿Requirió transfusión? Ah, no, entonces no es una urgencia y no hay que hacerlo. Debemos tener mucho cuidado con estas conductas. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿todos los pacientes con sangrado son iguales? ¿Es igual un cirrótico que un no cirrótico? Si es un cirrótico, estamos igual ante un paciente Child A, Child B o Child C y el riesgo de muerte es igual, y vamos a ver que no. Lo mismo los pacientes con estenosis biliares, ¿son todos iguales? ¿O es diferente tener un paciente con una colangitis Tokio 1 o Tokio 3? Y es diferente si el paciente es trasplantado o no y si está bajo inmunosupresión. Por eso no podemos simplemente englobar todos los pacientes en el mismo término y debemos individualizar el manejo de los pacientes. Ya está demostrado cómo la mortalidad en el paciente cirrótico a medida que avanza la enfermedad y progresa el gradiente de presión venosa hepática aumenta, y vemos cómo los pacientes que no tienen hipertensión portal significativa o la tienen y no han sangrado, su mortalidad es inferior al 10%, pero una vez sangran su mortalidad se dobla al 20%. Si hay otra descompensación o si tenemos sangrado asociado a otra descompensación como ascitis o encefalopatía, la mortalidad de ese paciente se fue al 88% a 6 semanas o al año. Por eso el paciente cirrótico no es el mismo y debemos estratificarlo muy bien y saber qué paciente tengo enfrente. ¿Es un Child A? ¿Es un Child C? ¿Es su única descompensación o tengo más descompensaciones? Ya está perfectamente demostrado cómo los pacientes, a medida que progresa el gradiente de presión venosa hepática, van a desarrollar varices en 30-40% de los pacientes en los cirróticos compensados, que van a progresar en este porcentaje anualmente, y la tasa de progresión es de 10 a 12% de pequeñas a grandes en el año. Pero el factor pronóstico que nos dice que el paciente está progresando y que va a ser más varices es la presencia de la descompensación del paciente cirrótico, cuando ya el 80% van a tener varices esofágicas que pueden sangrar, y este sangrado va a llevar a una mortalidad del 15 al 20% y asociado mucho a la severidad del gradiente de presión venosa hepática. Si tomamos estas conductas a la ligera y decidimos no intervenir el paciente, el riesgo de resangrado en el cirrótico con varices en las primeras 72 horas va hasta el 40% y su mortalidad casi que se dobla llegando al 33%. Por eso debemos ser muy juiciosos en la estratificación del paciente, y eso nos lo han mostrado diferentes autores, y es diferente el paciente Child A con una mortalidad muy baja al paciente Child C. Si le agregamos a ese paciente compromiso renal y deterioro de la función renal, se multiplica su mortalidad. Y si este paciente adicionalmente progresa con un MEL mayor de 19, su mortalidad llega casi que al 50%, y por eso debemos ser muy acuciosos en el manejo de estos pacientes y en la estratificación del paciente que tenemos al frente. No debemos olvidar el ABC de todo paciente con sangrado digestivo, más en el paciente cirrótico que está vomitando, que tiene encefalopatía, alteración del sensorio y tiene estómago lleno.
establecer la necesidad de intubarlo, usar los antibióticos profilácticos y debemos tener cuidado con el estado hemodinámico, no esperar a que se inestabilice para llevarlo a endoscopia. De hecho, no conozco el primer gastroenterólogo que lleve un paciente inestable a endoscopia sabiendo que su riesgo de mortalidad al introducir el gastroscopio se multiplica en un paciente hemodinámicamente inestable y es una contraindicación casi que absoluta. Tenemos que tener cuidado con la reposición de la volemia, sabiendo que la hipovolemia, aunque tiene un efecto nocivo en la oxigenación, pero la reposición excesiva de la volemia puede perpetuar el sangrado y esto nos lo demostró el doctor Villanueva hace años, en el cual ya demostró cómo si estos pacientes los llevamos a una transfusión liberal vamos a aumentar su mortalidad y la transfusión restrictiva, reservándola para los pacientes con hemoglobina entre 7 y 8 y por debajo de 7, es la conducta que debemos seguir o vamos a deteriorar al paciente. Por eso no todo paciente con sangrado es el mismo, debemos estratificar el riesgo para saber mi nivel de protección y definir qué paciente tengo enfrente para enfrentarlo sin cambiar la conducta del manejo cirrótico de acuerdo al estadio de su enfermedad. Igual los pacientes con colangitis con una mortalidad del 10%, pero si yo espero a que el paciente con colangitis me pase de una colangitis Tokio 1 a una colangitis Tokio 3 para decidir llevarlo a un procedimiento ya con soporte vasopresor y con compromiso multiorgánico, su mortalidad se va al 27%. Y si el paciente es trasplantado y está bajo inmunosupresión, se multiplica la mortalidad. Por eso debemos ser muy juiciosos en la interpretación de estos pacientes y a nivel hospitalario las dos indicaciones grandes las debemos ver con mucho cuidado, estratificar muy bien el riesgo del paciente para definir el nivel de protección con el cual voy a hacer el procedimiento, nivel 3 o nivel 2, y estratificar el riesgo del paciente, si es cirrótico y si está compensado o no con otra descompensación, y mantener la terapia restrictiva transfuncional. En el paciente trasplantado, manejar las estenosis y hacer el recambio de prótesis biliares en forma oportuna y no esperar a que el paciente entre en colangitis, y siempre que es un estándar de calidad en las diferentes guías con antibiótico profiláctico cuando va al procedimiento. En la fase de reactivación, las diferentes guías nos han propuesto que se empiece una fase de reactivación gradual para llegar a recuperar el volumen de endoscopia. Estamos en la fase inicial que estamos saliendo de procedimientos emergentes y urgentes para llegar a una fase de estabilización en la cual gradualmente vamos a ir aumentando al 20, 30 para llegar hasta el 50% del volumen previo, manteniendo el distanciamiento físico, permitiendo la programación espaciada de los pacientes y la separación de pacientes, la desinfección de salas y demás cosas recomendadas por las guías, y lejos vemos llegar al volumen del 75%. Siempre manteniendo la higiene de manos y el aislamiento social, estratificando el riesgo y sabiendo que en el paciente ambulatorio siempre haremos solamente pacientes de bajo riesgo con kit 2. Si requiere un paciente de alto riesgo, debemos remitirlo a nivel hospitalario y definir el nivel de atención con que vamos a hacerlo. Medir la temperatura sin ingreso y el consentimiento informado, que todas las guías lo recomiendan, lo mismo la Secretaría, las diferentes guías nacionales, en la cual debemos dejar consignado el consentimiento que incluya el riesgo de infección del paciente, el riesgo de transmisión y que haremos el uso adecuado de los elementos de protección personal. En el paciente ambulatorio, entonces, tenemos dos escenarios importantes. El paciente que está en programa de ligadura de varices, que son ambulatorios prioritarios porque tenemos que traerlo a ligarlo o va a aumentar su riesgo de sangrado y ponemos en riesgo la vida del paciente. Estos son los pacientes con profilaxis secundaria que están bajo manejo betabloqueador y debemos traer a endoscopia y ligar. Pero otros pacientes, como los pacientes con trombosis portal, que así no hayan sangrado y necesitamos anticoagularlos para evitar la extensión de la trombosis al eje portoespleno-mesentérico, que puede comprometer la viabilidad del trasplante, debemos traerlos a ligar para poder anticoagularlos posteriormente. Y en los pacientes que nos están progresando, y si pasa a un Child C o progresa a SUMEL, debemos iniciar el tamizaje endoscópico para el manejo de las varices. En los pacientes con recambio de prótesis biliares, traerlos oportunamente al recambio, sabiendo muy bien que los stent que utilizamos tienen una vida media programada y es diferente que yo haya colocado en una primera sesión un stent de 7 French con una vida media de 6 a 8 semanas o un 10 French con una media de 8 a 12 semanas. Por eso debo saber cuándo lo coloqué y cuándo es su tiempo de vida para
para traer ese paciente al recambio de stent biliar y no esperar a que haga colangitis. Y definitivamente vemos lejos los pacientes selectivos, en los cuales el tamizaje de varices podemos reemplazarlo, y las diferentes guías han demostrado cómo el uso del FibroScan con menos de 20 kilopascales y más de 150.000 plaquetas predice un muy bajo riesgo de tener varices y no requiere iniciar el manejo beta bloqueador. Y ya las diferentes guías y sobre todo esto que es el grupo canadiense y el protocolo de Alberta de la Asociación Americana ya empieza a desglosar cómo debemos manejar el tamizaje de varices en la época COVID. En el paciente compensado que está en buenas condiciones debemos diferir el screening y solamente si bajan las plaquetas de 150.000 pensar en iniciar beta bloqueo en forma empírica. Si ya está descompensado, iniciar empíricamente el beta bloqueo y solo será llevado a endoscopia si es intolerante. En el que ya tiene varices, pero nunca ha sangrado y está en profilaxis primaria, debemos pasarlo a continuar el beta bloqueador y solo si hay intolerancia, pesar en endoscopia. Y en el paciente en profilaxis secundaria, no debemos diferirla, debemos continuar el beta bloqueador y es el paciente que debemos traer a cada 4 semanas a erradicación de varices hasta poder eliminar las varices y dejar protegido al paciente. De esta forma, el COVID-19 ha impactado mucho el ejercicio de la endoscopia aún en el paciente hepático. Aunque es un procedimiento de alto riesgo, no debemos olvidar nunca que lo primero es mantener las recomendaciones clave como el higiene de manos y el aislamiento social, estratificar el riesgo para saber mi nivel de protección y utilizar los mejores elementos de protección personal de forma adecuada. Las guías no son claras, pero ya empezamos a vislumbrar el horizonte del paciente hospitalizado ambulatorio. Debemos individualizar el paciente y no pensar que todos son iguales y manejarlos como se han manejado siempre. Y lo peor es que no podemos permitir que el COVID nos cambie el abordaje de los pacientes con patologías no COVID, lo cual no puede pasar. Esto es lo que tenía para decirles y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garzón. A continuación, el doctor Oscar Beltrán nos va a hablar de trasplante hepático y COVID. Adelante, doctor Beltrán. Perfecto. Entonces, en los siguientes minutos voy a hablar de la relación entre el trasplante hepático y el SARS-CoV-2 COVID-19. La siguiente. Cuando uno mira en la gráfica de la izquierda, ve que Colombia en este momento está en una fase de mitigación, es decir, que el virus está en la comunidad y ocupa más o menos el 6º lugar en Latinoamérica, después de Brasil como el primer lugar y Perú como el 2º lugar en cuanto a los infectados, y después de Brasil y México con relación a la mortalidad. En la gráfica a la derecha vemos que las intervenciones que se hicieron, la cuarentena y el distanciamiento físico, como ahora prefiere llamarse, produjo que la velocidad de transmisión del virus disminuyera comparativamente con otros países, pero como conclusión de esta primera diapositiva, el virus está en la comunidad. La siguiente. Y en ese contexto, entonces, ¿qué pasa con el COVID-19 y los pacientes con enfermedad hepática? Como ya se había mencionado, si un paciente con una enfermedad hepática crónica desarrolla el COVID-19, se aumenta la mortalidad 3 veces con relación a los que no tienen enfermedad hepática. La siguiente. Bueno, ¿y qué pasa en los pacientes trasplantados? Esta diapositiva, tomada directamente de la página de internet de la Asociación Americana de Trasplante, se observa que al 29 de abril del año 2020 se habían documentado aproximadamente 832 pacientes trasplantados con COVID-19. Y la mortalidad en general en todos los trasplantes era entre el 10 y el 17%, es decir, que tiene una mayor mortalidad que la población general. La siguiente. Y cuando uno mira las cifras de unos, observa, sobre todo en las 12 imágenes inferiores a la izquierda, que ha habido un descenso de los trasplantes por donante vivo y los trasplantes por donante cadavérico.
Y cuando uno mira en la gráfica a la derecha, las inactivaciones en la lista de espera de trasplante hepático, se ve que en el mes de marzo aumentó, es el azul, aumentó sustancialmente la inactivación de los pacientes en lista de espera relacionados con precauciones con el COVID-19. Situación que mejoró en el mes de abril, lo que quiere decir que en la medida en que vamos aprendiendo más del SARS-CoV-2, probablemente vamos mejorando nuestras estrategias y mejorando la atención de los pacientes dentro de esta pandemia. La siguiente. Si uno mira, por ejemplo, el trasplante hepático en España, la alarma nacional se puso el 14 de mayo e inmediatamente en la gráfica de arriba vemos la actividad de donación de fallecidos cayó sustancialmente. Igualmente la actividad del trasplante, donde estaban haciendo en promedio 123, 128 y ahora están haciendo 12, 3, 19, 14 por semana. La siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué este cambio en el trasplante hepático? Y indudablemente es porque ahora tenemos otro jugador. Es definir si en el donante o en el receptor hay una infección por el SARS-CoV-2. La siguiente. ¿Y por qué? Porque siempre existe el riesgo de infección del receptor, ya sea por el donante, que no se ha documentado todavía el primer caso, o nosocomial, que puede oscilar entre el 10 y el 14% de transmisión nosocomial de pacientes que son hospitalizados por otra circunstancia diferente al COVID-19. También preocupa la decisión del trasplante hepático frente a los recursos institucionales en la pandemia, el número de camas, las unidades de sangre, el personal, y en general hay estrategias que pueden definir si en una institución se puede o no continuar con los programas de trasplante. Entonces, en ese contexto, hay que definir riesgos versus beneficio y reevaluar la lista de espera. Y en general, hay consenso que hay que priorizar los pacientes con falla hepática aguda, los pacientes con falla hepática crónica agudizada con un MER muy alto y los pacientes con hepatocarcinoma que tengan un alto riesgo de progresión o de salida de la lista de espera. La siguiente. Es claro que si uno mira los algoritmos en algunos grupos, por ejemplo, este algoritmo de trasplante hepático en España, la siguiente un momento para enfatizar, casi todas consideran que hay que hacer el cribado del SARS-CoV-2 a los pacientes que se van a donantes, en este caso. Pero si vemos en general, si usted tiene un paciente con algunos criterios epidemiológicos y una clínica compatible con COVID-19, pues sin necesidad de cribado, de tamizaje, usted lo descarta ese órgano. Pero si el paciente requiere valorar una situación clínica sin una clínica muy clara de COVID-19, pues claro que es pertinente hacer el cribado para el SARS-CoV-2. En algunos casos se considera que probablemente lo que puede transmitir mayor riesgo de transmisión podría ser en el trasplante pulmonar y en el trasplante intestinal. La siguiente. Pero cuando uno mira, por ejemplo, la propuesta de la Sociedad Argentina de Trasplante con relación a la evaluación del donante, le llama a uno la atención que ellos han asumido la misma posición que tiene la Asociación Americana de Trasplante. Es decir, se hace un tamizaje epidemiológico. Interesante que ellos incluyen, si usted está tomando un donante de una unidad de cuidado intensivo que tiene casos COVID-19, como un criterio importante dentro del tamizaje epidemiológico. Y hace además un tamizaje clínico con relación a los síntomas y a las imágenes. La siguiente. Y entonces usted define si es un paciente de alto riesgo, es decir, que tiene
uno o más criterios epidemiológicos y uno o más criterios clínicos, usted dice, este paciente tiene un alto riesgo y no tomo ese órgano. Fíjese que aquí no estamos hablando del SARS-CoV-2, de la PCR, de la prueba molecular. Si el paciente tiene un bajo riesgo, es decir, no tiene ningún criterio clínico ni epidemiológico, se puede tomar el donante. Y el riesgo intermedio es cuando tiene uno o más criterios epidemiológicos o sin criterio epidemiológico y uno o más criterios clínicos. Ese estado de intermedio en que es perentorio probablemente hacer la prueba la prueba molecular. Un comentario con relación a las técnicas imagenológicas del donante. Por ejemplo, en un webinar en que participó el grupo español, ellos tienen muchas dificultades en el donante para hacer la estrategia del TAC de tórax, porque son pacientes muy inestables. Y recientemente hay información que habla de que el eco pulmonar tiene una muy buena utilidad al lado de la radiografía probablemente para mejorar la posibilidad de descartar pacientes que puedan tener un COVID-19. En esencia, uno preferiría la prueba, pero en Estados Unidos, en una encuesta que se hizo sobre 110 centros de trasplante, 30% no tenían la oportunidad de tener la prueba antes de las 12 horas para tomar decisiones con relación a si se utiliza o no se utiliza el donante. La siguiente. Y fíjese esta propuesta que mostró en otro webinar de la Asociación Americana de Trasplante, el grupo de Bolonia. Ellos tienen una prevalencia en promedio de 1 por cada 500 habitantes con COVID-19. Y ellos dicen, si el paciente está en el hospital, porque por alguna circunstancia está hospitalizado, pues se realiza el hisopado nasofaringeo y el TAC de tórax. Si el hisopado nasofaringeo y el TAC de tórax es negativo, pues indudablemente se hace el trasplante. Y esto porque probablemente los infectólogos están en desacuerdo con la estrategia del TAC, y es probable, pero es en el contexto del tamizaje y solo se recomienda el TAC en el paciente que probablemente tiene una radiografía de tórax indeterminada o que no se puede aclarar. Pero es que aquí estamos en otro contexto y es en el caso aquí de los receptores, por ejemplo. Entonces, en ese contexto de los receptores hay que definir, y parece que el TAC tiene un valor predictivo negativo del 97%. Aún las guías, por ejemplo, británicas sugieren que pudiera ser una estrategia para descartar, aún detener las pruebas para descartar pacientes. Si el hisopado nasofaringeo es negativo y el TAC sugestivo de neumonía, se inactiva el paciente, se repite el hisopado al 1 y a los 7 días y tampoco se trasplanta. Y si el hisopado nasofaringeo es positivo, pues indudablemente se inactiva en la lista y se evaluará o no la necesidad de tratamiento. La siguiente. Pero es la otra circunstancia en este hospital que está en el centro de la pandemia en Italia. Ellos plantean que cuando se llama al paciente, al potencial receptor en casa, se pregunta específicamente sobre fiebre, síntomas respiratorios y contacto con sujetos COVID-19 en las previas 2 semanas. Si tiene contacto, se excluye. Si no, arriba al hospital con todas las medidas de protección y se vuelve a reinterrogar al paciente sobre fiebre y síntomas respiratorios al ingreso. Eso quiere decir que en estas circunstancias siempre hay que tener un backup en la casa, pero tener siempre un backup. Si no tienes fiebre y síntomas, pues va al trasplante. Si tiene, va a aislamiento y se evalúa. Si no, pues se le hace un TAC sugestivo de neumonía y si es sí, pues se aísla al paciente. Fíjese que ellos no tienen, el conferencista planteaba que en este hospital tienen muchas dificultades para tener la prueba del SARS-CoV-2 antes de las 12 horas. Y por eso ellos tienen esta
esta estrategia, lo ideal sería tener el SARS-CoV-2, pero el TAC tiene un alto valor predictivo negativo. Si el TAC es negativo, pues va al trasplante, la siguiente. Entonces, hay estrategias, fíjate que en el COVID-19 hay estrategias basadas, por ejemplo, en síntomas, que si se llega a demostrar que los asintomáticos tienen una prevalencia muy alta, va a haber dificultades con esta estrategia. Lo mismo sucede con los retos de estrategia basada en pruebas. Primero, no sabemos hoy cuáles son las implicaciones clínicas de la eliminación viral cuando el paciente tiene una PCR molecular positiva. Puede ser, es claro que la carga viral es muy alta 2 o 3 días antes de que se presenten los síntomas, pero si tiene una prueba positiva a las 2 o 3 semanas, probablemente puede ser virus muertos. Por eso la interpretación cada vez más, no solo, claro, el caso confirmado es con una PCR positiva, pero probablemente en el abordaje de estos pacientes tendremos que unir la interpretación con las pruebas serológicas, como nos la comentará más tarde el doctor Oñate. Lógico, las pruebas del tracto respiratorio superior son de menor sensibilidad que las pruebas del tracto digestivo inferior. Y a veces en el donante, si está intubado, podría ser muy fácil y mejora la sensibilidad a más del 90%, pero con las implicaciones de riesgo para los trabajadores de la salud. De tal modo que, y además estas pruebas tienen un problema no solo de la sensibilidad, por ejemplo, la más usada que es la nasofaringe del 60%. O sea, tengo un chance de 40% de que ese falso negativo, que sea un falso negativo. Y por tanto, hay que mirar las pruebas, pero no con como la verdad susodicha cuando uno aborda a estos pacientes. Y además, fíjense que tiene grandes implicaciones la toma de la muestra, la calidad de la muestra, la calidad del hisopado. Y lo que comentábamos, el acceso del paciente a las pruebas cuando necesitamos tener el resultado antes de las 12 horas. Y lo que decíamos, los asintomáticos es un problema. Y no sabemos realmente cuál es la prevalencia de los asintomáticos. En el estudio de Princess, de este naviero, 18% eran asintomáticos. Mientras que en un estudio en Bolonia, el 60% alcanzó a ser asintomático. De tal modo que ese es un grupo que nos va a marcar, a medida que conozcamos más sobre ellos, nos va a marcar cuál es la estrategia y probablemente en nuestro medio, la prevalencia de asintomáticos nos va a decir si sirven o no sirven todas estas medidas que se han asumido. La siguiente. Entonces, otra circunstancia es cuando tenemos un paciente con trasplante hepático y COVID-19. Es claro que hay que normalizar la inmunidad, que esa es la parte crítica. Y entonces habrá que hacer una reducción o suspensión de la inmunosupresión. ¿Cuándo? Bueno, hay que ser mucho más agresivo cuando hace parte de los grupos de riesgo, mayor de 60 años, comorbilidades o que tenga características o imágenes que nos sugieran compromiso pulmonar importante. Cuando reiniciar la inmunosupresión, si hay desaparición de la fiebre, resolución de los síntomas respiratorios y mejoría del TAC de tórax. La siguiente. Pero en general se recomienda reducir la inmunosupresión, especialmente los antimetabolitos, cuando la azatioprina, y especialmente con la azatioprina del diclofenolato. Hay que reducir, pero no suspender la dosis del inhibidor de calcineurina. Hay que minimizar las dosis altas de prednisolona, pero probablemente no suspenderlas para evitar la insuficiencia suprarrenal. Y cuando usamos algún tratamiento de los que se han planteado, como nos hablará más tarde el doctor Oñate, hay que pensar en las interacciones medicamentosas con los inmunosupresores y habrá que reducir la dosis del inmunosupresor entre un 20 y un 50% de la dosis diaria, con evaluación cada 48, 72 horas de los niveles de inmunosupresión. Si se suspende la vía oral, hay que pensar, sobre todo, que si es más de una semana o el compromiso, probablemente
a estos pacientes es un punto discutible, los puede ayudar la metilprednisolona, y hay que usar dosis bajas pensando en el injerto entre un 20 y un 40 miligramos por día. La siguiente, y aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Beltrán, por su interesante conferencia. Y ahora tenemos el gusto de tener nuestro invitado, el doctor José Millán Oñate. El doctor José Millán Oñate es internista de la Universidad del Valle, infectólogo del Instituto de Nutrición de la Ciudad de México, profesor de la Universidad del Valle y actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Bienvenido, doctor Oñate, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Mil gracias, Mauricio. Mil gracias a la Asociación Colombiana de Patología por esta invitación, al doctor Mauricio, al doctor Beltrán y al doctor Garzón por sus excelentes conferencias. Entonces, ya vimos el impacto que tiene el COVID-19 a nivel hepático, y quiero contarles al final de esta interesante jornada el diagnóstico de la infección por COVID-19 y la experiencia del tratamiento en nuestro país. Me voy a basar en estos textos de referencia. El primero, que son las guías de diagnóstico de la Asociación Americana de Infectología, los lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 en Colombia del Ministerio de Salud, publicado en mayo, y el consenso que es liderado ya no por la CIN, sino por todas las asociaciones científicas en Colombia, en donde nos hemos puesto de acuerdo para el manejo de esta infección y cómo nos ha permitido interactuar entre los diferentes grupos. Doctor Oñate, por favor, la conferencia, no estamos viendo las diapositivas, y por favor la compartes. Oh my God. Y ¿ahí la están viendo? No, pero inicialmente se habían visto. Mira a ver si... Ay, ay, ay. Compartir otra vez. Aquí está. Ahí se puede ver. Espera a ver, que no ha entrado todavía. Espera a ver. No, todavía no. Ok, vamos a Yo creo que es que, Lina, tienes que dejar de compartir la... deja de compartir la charla. Yo creo que, Lina, tienes que eliminar compartir y dejas al doctor Oñate, por favor. No estoy compartiendo. Si quieren, también me envían la presentación y la comparto, doctor. Si quieren, vamos con alguna sesión de preguntas. Oh, pero se estaba viendo. No han habido preguntas todavía. ¿No se puede ver? No se ve nada todavía. Se la puedes mandar a Lina, a ver si Lina la abre, por favor, doctor Oñate. Ya voy, un segundito acá, entonces vamos a cerrar esto acá. Pues no sé si hay alguna pregunta en la audiencia para que la hagan a través del chat. No son preguntas a través del micrófono, sino a través del chat. Si tienen alguna pregunta, la van haciendo, por favor, la van escribiendo. Tenemos una pregunta. Entonces, para que, por favor. Aquí. Si lo desean, puedo leer la pregunta. Ah, bueno, bien, puedan. El doctor Diego Ávila, cirujano de la Clínica CES y de la Clínica de las Américas, nos dice lo siguiente: en el King's College Hospital, donde me entrené en cirugía de trasplante hepático y hepatobiliar,
siguieron haciendo trasplantes urgentes en adultos y en niños con donante vivo y cadavérico, tanto en pacientes del sistema de salud público como en la lista privada. No se están haciendo trasplantes a partir de DCD y obviamente no en donantes o receptores positivos. Pero la principal limitación son las camas de la unidad de cuidado intensivo, ya que todos los quirófanos se convirtieron en unidad de cuidado intensivo COVID, con excepción del quirófano de trauma y el de trasplante hepático. ¿Qué posición tienen ustedes frente a no hacer trasplantes teniendo en cuenta los recursos de camas disponibles y pruebas? Me imagino que camas de cuidado crítico y pruebas. Oscar, ¿tienes algún comentario? No, indudablemente, yo creo que existen limitantes, pero eso depende mucho de cada centro. Y hay escalas para evaluar si sí o no se pone en riesgo a otros programas por la pandemia del COVID-19. Cuando yo veo, nosotros en nuestro centro realmente se nos ha disminuido mucho la donación de donante cadavérico y estamos planteando que se siguen haciendo donantes vivos en pediatría y se cree que como esta pandemia no va a terminar en un mes, en dos meses, probablemente tenemos que buscar otras estrategias para continuar trasplantando y probablemente el donante vivo sea una muy buena estrategia en la que vamos a tener la posibilidad de hacerle todos los estudios adicionales a los pacientes, porque indudablemente vamos a tener dificultades para continuar los programas de trasplante. Pero lo que le mostraba en Estados Unidos también ha comenzado a crecer poco a poco los donantes vivos y aún los donantes cadavéricos se están haciendo también. Escuchando a la doctora la fe, ellos han comenzado porque, bueno, están pasando, ya están en la otra fase, pero fíjese que es ser imaginativos y cambiar las circunstancias y probablemente, por ejemplo, en Colombia, la situación es muy diferente de lo que pasa acá en Bogotá a lo que pasa en Medellín. En Medellín, hoy hubo 10 pacientes, pero en general están en otra fase diferente a la que tenemos aquí en Bogotá y probablemente ellos van a llegar más temprano a normalizar las actividades del trasplante que nosotros. Bueno, entonces, muchas gracias por la pregunta, doctor Dávila. Ahora, gracias a Oscar por la respuesta tan adecuada. Y ahora, pues, doctor Oñate, bienvenido entonces a la charla. No estamos oyendo. Ponle tal vez tienes desconectado el micrófono. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, pero ya se fue la conferencia. Ya no se ve. Lina, ¿qué pasa? Ah, bueno, ya, perfecto, ánimo. Ahora sí. Bueno, muy bien. ¿Ya se me escuchan? Perfecto, sí, ya, dale. Perfecto, mil gracias, Mauricio. Bueno, a todos, buenas noches. Qué pena por estos inconvenientes técnicos de última hora. Contábamos que íbamos a hacer esta presentación basados en estos trabajos y en estos artículos de las guías de la Asociación Americana de Infectología, de los lineamientos del Ministerio de Salud y del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2, que es liderado por la CIN, pero en donde en realidad trabajamos todas las asociaciones científicas de nuestro país. Entonces, en los métodos diagnósticos, vamos a navegar sobre la PCR, la biología molecular. Vamos a contar un poco de pruebas rápidas, las pruebas rápidas de biología molecular, los antígenos de SARS-CoV-2, las pruebas serológicas y solamente mencionar en imagen radiológica que
cuando las personas llegan con la sintomatología, pues se hace una radiografía de tórax que puede sugerir el infiltrado en vidrio esmerilado. El doctor Beltrán lo decía muy bien, que existe con la tomografía de tórax en lugares donde no tenemos la disponibilidad y el recurso de la PCR, que es la prueba de gold estándar para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, se puede utilizar el TAC de tórax con un valor predictivo negativo muy alto cuando la tomografía es normal. Sin embargo, debemos recordar que muchos pacientes van a tener una sintomatología respiratoria superior, la presencia de faringitis, tos, molestia en la garganta, y pueden no tener infiltrados pulmonares, y eso nos puede despistar un poco y podremos clasificar erróneamente al paciente con la tomografía. Y en lugares donde el TAC no se puede hacer, bien sea porque el paciente no se moviliza, la ecografía de tórax te puede ayudar para realizar el diagnóstico. Entonces, empecemos con, tenemos todas estas pruebas y cómo las utilizamos. Y lo decíamos muy bien, el periodo de incubación va hasta 14 días. Las personas generalmente tienen la sintomatología entre el cuarto y el sexto día, y esos síntomas son el malestar general, la fiebre, odinofagia, tos seca y rinorrea. En este momento vamos a tener una gran valor las pruebas que detecten el virus, es decir, la PCR, y tendríamos que hablar del test rápido para detección del antígeno viral. Sin embargo, este test rápido de detección de antígeno viral, la verdad es que la experiencia en Italia y en España fue desafortunada con este antígeno, y prácticamente hasta el momento se desaconseja su uso. Por otra parte, en este momento de la infección, donde apenas el paciente tiene un periodo de incubación muy corto, relativamente menor a 7 días, va a ser muy poco probable que la persona pueda desarrollar los anticuerpos. Entonces, acá la serología, los anticuerpos, perdón, van a tener una gran posibilidad de que sean negativos. Entonces, nos quedamos que lo ideal sería hacer una reacción en cadena de la polimerasa. Cuando van transcurriendo los días, el paciente va progresivamente llevando los que no logran recuperar y pasar esta fase inflamatoria del virus, pueden virar hacia una fase que es una fase inflamatoria con un despertar de la citoquina, generando esa tempestad de las tormentas de las citoquinas que les puede llevar a una síndrome de dificultad respiratoria del adulto, sepsis, choque séptico, cardiopatías, incremento en la coagulopatía, entre otros. Entonces, acá, en este momento, fíjense ustedes, cuando el paciente entra en una falla respiratoria, cómo las pruebas moleculares y la PCR comienzan a perder la sensibilidad. Y por el contrario, los títulos de anticuerpos pueden incrementarse o son más probablemente que se encuentren altos en los pacientes. Ahora, nosotros debemos recordar que nuestros métodos diagnósticos del SARS-CoV-2 están basados en la PCR. Y aquí un poco les puedo explicar mejor. La primera fase, los pacientes pueden tener ausencia de síntomas, y este ha sido el gran problema del SARS-CoV-2, porque las personas pueden estar en una fase preclínica o asintomática, que en Colombia, por los datos actuales del Instituto Nacional de Salud, aproximadamente el 15% de los pacientes con SARS-CoV-2 son asintomáticos. Y en este momento quiero que se fijen cómo la prueba que nos va a funcionar mejor es la PCR obteniendo el hisopado a nivel nasofaringio. Es como nosotros vamos a detectar el virus. Pero debemos recordar cómo está distribuido geográficamente en nuestro país, y podemos tener errores de muestreo, muestras tomadas inadecuadamente que son insuficientes para la amplificación del virus, problemas en los métodos de transporte viral, y eso te puede generar un falso negativo. Pero también, si no logras tener una disponibilidad inmediata del recurso del laboratorio, hay que guardar la muestra a menos 70 grados. Y son contados los lugares que pueden tener estas neveras especiales para poder guardar el espécimen. Entonces,
en la medida en que va pasando los días de infección y el paciente comienza a tener síntomas, noten ustedes cómo incrementa la sensibilidad de esta PCR tomado en hisopado nasal. Pero aún así, la sensibilidad no llega en el mejor de los casos a un 70, inclusive hasta un 80%, si se tienen en cuenta todos los factores. Entonces recordemos, si tenemos un paciente que tiene una alta sospecha clínica porque tiene un contacto estrecho, por la manifestación clínica, por los hallazgos radiológicos, una PCR negativa no te descarta el diagnóstico. Y quiero que observen cómo, en la medida en que van pasando los días, a la segunda semana, fíjense cómo cae la sensibilidad de los estudios de PCR a nivel de los hisopados nasofaringio y en general los aislamientos de este virus en el tracto respiratorio. Pero noten cómo en la medida en que también los días van avanzando, comienza a producirse los anticuerpos, la IgM y la IgG, los cuales pueden durar en el tiempo. Una IgM puede durar hasta 6 semanas y la IgG un poco de más tiempo. Entonces, de acuerdo a el momento en que captas el paciente en el interrogatorio de su fecha de inicio de la sintomatología, podríamos tener cuál es la sensibilidad de cada uno de los métodos. Y podríamos decir que lo mejor, si se pudiera, si tenemos la disponibilidad, si las pruebas estuviesen validadas, las pruebas rápidas, sobre todo serológicas, una combinación de los métodos de anticuerpos y de PCR, fíjense ustedes que nos va a aportar la mayor sensibilidad. En los primeros 7 días cercano al 75%, del 8º al 14 días casi el 90% y después del 15º día muy cercana al 100%. Entonces, es importante el diagnóstico clínico y la fecha de inicio de los síntomas. Las pruebas rápidas, que son las pruebas serológicas, tienen algunos problemas en su sensibilidad. Y fíjense ustedes en esta tabla cómo la sensibilidad es tiempo dependiente. En los primeros 7 días la sensibilidad no es mayor a un 20% aproximadamente, siendo superada por la PCR, que se acerca a un 70%. Del día 8º al día 14 la sensibilidad mejora a casi un 90%. La PCR comienza a bajar la sensibilidad y aquí es importante decirlo que cuando un paciente tiene más de 8 días de evolución y la primera PCR es negativa, vale la pena tomar una PCR del tracto inferior. Si está intubado, de un aspirante endotraqueal, si se le puede realizar una broncoscopia diagnóstica, pues de una broncoscopia diagnóstica, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene para el personal de salud y en general la realización de un procedimiento como la broncoscopia que genera aerosoles. Por otra parte, si tenemos el recurso de las pruebas serológicas y las utilizamos en los primeros 7 días, no te va a funcionar y va a ser muy difícil que puedas interpretar sus hallazgos. De hecho, en el lineamiento del ministerio recomiendan realizar las pruebas serológicas a partir del día 11. Por otra parte, estas pruebas moleculares que vimos, que la persona está en el carro y que no se baja y que le hacen las pruebas y que rápidamente las reportan, que son pruebas rápidas pero moleculares que detectan el virus, es muy interesante cómo la Asociación Americana de Infectología no entrega ninguna recomendación a favor ni en contra de la utilización de estas pruebas, precisamente por los problemas que tienen de sensibilidad y de validez de estos estudios. De todas formas, cuando tú puedes tener esta combinación de los métodos, nos podemos encontrar con este tipo de cuadros clínicos. Si todas las 3 pruebas son negativas, la PCR, la IgM y la IgG, el paciente no está infectado y tampoco ha estado expuesto al SARS-CoV-2. Si la PCR es positiva en cualquier momento, tenemos que decir que el paciente tiene el diagnóstico de SARS-CoV-2 porque esta es la prueba confirmatoria, la PCR. Si tiene una IgM positiva, hablamos de una infección temprana y si tiene una IgG positiva, una infección
tardía. Y esta es la forma como nosotros podremos investigar el diagnóstico en los pacientes de acuerdo a su situación clínica. Entonces, ¿en qué momento utilizar estas pruebas de anticuerpos? Se puede utilizar en un tamizaje inicial, un paciente sintomático sospechoso de COVID-19. La respuesta dependerá primero del acceso que tengamos a la biología molecular, pero también dependerá del tiempo de evolución de la sintomatología. Y por último, todos lo vimos como el mismo INVIMA hizo una advertencia pública de no comprar pruebas rápidas serológicas. ¿Y cuál es la razón? Porque no estaban validadas y tenían muchos problemas algunas de estas pruebas serológicas. El INVIMA y el Instituto Nacional de Salud tardaron un poco en aprobarlas, en sacarlas a la luz, en darles el visto bueno, pero siento que esta validación interna que se le hizo a varias de estas pruebas serológicas sirvieron para que nos pudieran decir y recomendar cuáles son las que tendríamos que utilizar. Por otra parte, en nuestro país, vemos que por la situación geográfica, el abordaje de diagnósticos en áreas y regiones sin acceso o con acceso limitado a pruebas moleculares puede generar una falta de incentivo en el personal médico si mi paciente tiene un diagnóstico de SARS-CoV-2. Y estamos observando los problemas en Leticia, también en la costa pacífica, en Tumaco, donde hay dificultades para la realización de las pruebas moleculares y precisamente por todos los requisitos técnicos que se requieren en un personal entrenado. Entonces podría ser de utilidad si la sabemos indicar en cada caso clínico que se nos presente. Lo otro es la detección de anticuerpos en un paciente asintomático al final del aislamiento preventivo por 14 días con PCR negativa al día 7º, y esto básicamente nos servirá para decir qué grado de exposición y epidemiológicamente hablando, cuánto fue la población realmente expuesta. Y población realmente expuesta no quiere decir pasaporte inmunitario, que son dos cosas diferentes. Pasaporte inmunitario se refiere a tener anticuerpos neutralizantes protectores contra el COVID-19, que sigue siendo una gran enigma en la ciencia médica. Si tener una infección al haberse recuperado te genera esos suficientemente anticuerpos protectores. Sigue siendo todavía un punto de discusión y no tenemos una respuesta al día de hoy. Lo tercero es, si tú tienes una falla respiratoria, un problema agudo, grave, inusitado en el paciente, mientras te llega el reporte, el doctor mencionaba que en el mejor de los casos, en algunos lugares de los Estados Unidos lo tienen a las 12 horas. Nosotros acá en Colombia podríamos tenerlo también en algunos lugares a las 12 horas, inclusive un poquito menos en algunas partes del país. Pero el médico necesitamos una respuesta rápida, y esto también tiene que ver con que si lo aislamos, no lo aislamos, dónde lo trasladamos, a una sala COVID, no COVID, y te podría ayudar mientras sale la prueba molecular. Y por último, están indicadas en el tamizaje a todos los trabajadores de salud con una indicación de utilizarla cada 2 semanas. Y por ejemplo, este es un algoritmo que hemos trabajado en el departamento del Valle del Cauca, pues con el grupo de infectología de las clínicas acá en Cali, con las universidades, con la gobernación y la Secretaría de Salud departamental y municipal. Y fíjense ustedes, está bien, el estándar de oro y la prueba preferida es la prueba molecular por las razones anteriormente mencionadas. Pero ¿qué hacer en algún lugar donde no tengamos la disponibilidad de la prueba molecular? Podríamos plantearnos realizar la prueba rápida después del día 7º, del día 11º, idealmente a partir del día 11º. Si es positivo, no es que confirmo el diagnóstico, puede ser un SARS-CoV-2 mientras espero el reporte de la prueba. Y esta prueba rápida te puede ayudar a tomar algún tipo de conducta en el paciente. Y hablo de prueba rápida de anticuerpos. Si es negativa, evidentemente hay que repetirlo después de los 10 días de los síntomas, algo así como lo que hacemos en dengue, y evidentemente si vuelve a ser negativa descartamos el diagnóstico, y si es positiva le damos un posible SARS-CoV-2. Este es uno de mis últimos
pacientes. Este es un paciente de 55 años, masculino, vive en Cali, comerciante, hipertenso, obeso. Y el 7 de mayo consulta por un cuadro clínico. Él dice que entre 2 y 3 semanas de fiebre, diaforesis con temperatura de 38, pérdida de peso, malestar general, astenia, dinamia, no tenía anosmia, no tenía ageusia tampoco. En los últimos 3 días, dolor epigástrico y una tos seca muy ocasional. Y venía con esta historia clínica y el 30 de abril en su EPS le hacen una PCR SARS-CoV-2 que fue reportada como muestra insuficiente. Entonces, le repiten en forma ambulatoria el 4 de mayo la PCR que salió posteriormente negativa y el paciente el día 8 de mayo se le realizó una nueva PCR que también fue reportada negativa. Pero él nos llega con esta radiografía de tórax y ustedes pueden apreciar unos infiltrados. Él tiene un dato bien importante y es que su papá se encuentra hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo con un diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 y además de esto ellos tenían un contacto estrecho puesto que vivían en la misma casa. Y fíjense la radiografía de tórax del paciente, los infiltrados severos, 4 cuadrantes, el marcado compromiso intersticial y con estas pruebas negativas que teníamos del SARS-CoV-2 comenzamos a preguntarnos qué más podría tener el paciente. Entonces le hicimos unas pruebas serológicas y ustedes pueden apreciar aquí cómo la IgG es positiva y la IgM también es positiva. Este paciente lo trasladamos a la sala de unidad cointensivo con el diferencial de que es un posible SARS-CoV-2. Se le comenzó pues el tratamiento y afortunadamente ha evolucionado. Hoy se extubó el paciente y viene respondiendo al tratamiento. También tenía otros datos, marcadores de severidad, elevación de la ferritina, del LDH, de las pruebas hepáticas. Tenía linfopenia, que fueron datos que fuimos sumando y que nos hicieron el diagnóstico probable. Este paciente tiene pendiente una nueva PCR que se hizo un aspirado endotraqueal y en la próxima reunión, si me invitan, pues les contaré si pudimos confirmar o no. El problema bueno, no problema, pero sí toca hacerles MIPRES a todos estos estudios, bien sean moleculares o las pruebas de anticuerpos. Aquí les regalo los códigos de los CUPS para que no tengamos problemas con los aseguradores. En contactos asintomáticos siempre se plantea por protocolo que al día 7º realizar PCR en los pacientes, pero en algunos lugares proponen en contactos asintomáticos poder utilizar estas pruebas de anticuerpos al finalizar la cuarentena efectivamente para saber si se expuso o no se expuso y las recomendaciones al paciente. Y esto el Instituto Nacional de Salud también tiene lineamientos y protocolos en nosotros como trabajadores de la salud. Y básicamente, si tenemos un contacto estrecho, lo que está planteado hasta el día de hoy es que al 7º día, que es cuando se presume que el 80-90% casi de las personas que han tenido contacto con el SARS-CoV-2 desarrollen los síntomas y se encuentre el virus a nivel del tracto respiratorio, poder tener una prueba con mayor posibilidad de rendimiento diagnóstico. Y fíjense que los protocolos en un trabajador de la salud con sospecha de COVID-19 también se basan en PCR. Y si esta PCR es negativa o positiva al 7º día, se determinará la conducta. Si es negativa, se puede reincorporar al trabajo y si hay un seguimiento diario con signos de alarma. Aquí tenemos la pregunta es, bueno, ¿y si esta PCR es negativa y termina la cuarentena? Podríamos inclusive sospechar en hacerle seguimiento serológico para confirmar si evidentemente hubo una infección, teniendo en cuenta que, perdón, que con los días de evolución comienza a perder la sensibilidad de estas pruebas. A mi paciente que teníamos, el tratamiento cual le ofrecimos, tenemos que recordar que no hay medicamentos aprobados para SARS-CoV-2 en Colombia, excepto el Remdesivir, pero está aprobado por la FDA, que ha mostrado buenos resultados. Sin embargo, la semana pasada salieron 2 trabajos, uno publicado en el Lancet y el otro publicado en el New England Journal of Medicine, en donde decían que en el del Lancet decía que, que fue hecho en China, casi con 200 pacientes,
Remdesivir, decían, no fue mejor que las otras terapias y que el placebo en forma comparativa en bajar la mortalidad. Son muy claros que son estudios observacionales, que fue muy difícil el control de las variables. Por otra parte, el estudio del New England Journal of Medicine demuestra que sí hay una reducción de la mortalidad, y lo que es clave y parece ser algo constante en todos estos medicamentos es que se deben utilizar en forma temprana, y cuando decimos forma temprana es en los primeros 12 días de evolución de la sintomatología. Este medicamento no está en Colombia. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que se llama el Solidarity, donde en muchos lugares del país vamos a participar y donde se va a utilizar dentro de uno de esos brazos de tratamiento el Remdesivir. En otros brazos va el interferón, en otros brazos el lopinavir, ritonavir, pero mientras llega el estudio, nosotros les quiero resumir lo que se ha usado. Lopinavir, ritonavir, que es un antirretroviral. Es un medicamento que tenía una actividad, un efecto in vitro contra el MERS y contra el SARS. Se utiliza en el SARS-CoV-2. El estudio del New England Journal of Medicine con 199 pacientes mostró que no había ninguna diferencia con placebo, pero en el brazo de pacientes que lo utilizaron en los primeros 12 días de terapias había menos mortalidad, menos riesgo de ir al único intensivo, menos riesgo de ventilación mecánica. Acitromicina, que fue una idea que parecía genial y muy buena. Esta semana los trabajos del JAMA, de la experiencia en New York, han sido bastante desafortunados y prácticamente desaconsejan la acitromicina. Y especialmente cuando se combina con cloroquina o hidroxicloroquina, porque incrementaban el riesgo de muerte súbita. Pero algo más, y es que no tenía ninguna diferencia con placebo en que las personas fueran a ventilación mecánica o a que tuviesen algún fallecimiento. Pero en estos trabajos publicados en el JAMA, que también son observacionales, hay que decir que a las personas que estaban muy graves y que el médico pues lo veía que estaba con disnea, hipoxemia, alteración en los gases arteriales, ferritina elevada y demás, en estos pacientes se utilizó más la terapia combinada. Entonces no sabemos si hay un sesgo de selección. Cloroquina, hidroxicloroquina, que inhiben la endocitosis viral, que inhiben la fijación, la adherencia del virus a las células y que también tienen un efecto inmunomodulador, son de los medicamentos que más se utilizan, también con sus eventos adversos, con estudios que van y vienen, en donde la recomendación en general es muy débil. El nuevo fármaco, y parece ser el nuevo como dicen los gringos, game player, es la ivermectina, en donde esto es un antiparasitario y parece ser que sí tiene un efecto inhibitorio in vitro contra el virus. Y un trabajo comparativo mostró, controlando las variables, que tenían una menor mortalidad aquellas personas que utilizaron ivermectina a una dosis de entre 200 y 300 microgramos por kilo, que eso da una gota por kilo de peso. Y el interferón, también la semana pasada, una publicación de un trabajo en el Lancet, también realizado en China, de la combinación de interferón, lopinavir, ritonavir y cloroquina, demostrando disminución de la mortalidad, pero mayor en aquellos pacientes que utilizaron la terapia en los primeros 12 días. El consenso colombiano, esta es la segunda versión. La tercera versión está en pro de publicarse. Recomienda la combinación, el uso, de hidroxicloroquina o cloroquina, cualquiera de los dos, con sus respectivas dosis, con o sin terapia combinada con lopinavir, ritonavir. Sin embargo, recuerden los eventos adversos de estos medicamentos, las contraindicaciones y las interacciones farmacológicas importantes, especialmente con lopinavir, ritonavir, que pueden generar un incremento en las enzimas hepáticas, entre otros. De la experiencia del tratamiento que nosotros hemos logrado acumular en el departamento del Valle del Cauca, todavía no la tenemos consolidada. Tenemos que mostrarle esta gráfica en general de Colombia, en donde las comorbilidades de los fallecidos, esta es la foto hasta mayo 10, apreciemos hipertensión, la parte de pacientes con problemas respiratorios, diabéticos, cardíacos,
obesos son los que tienen un mayor riesgo de mortalidad, que se asemeja mucho a lo que está descrito en las cortes italianas, españolas, los chinos y los mismos americanos, y esto súmele también el componente de la edad. El 80% de las personas infectadas en Colombia tienen menos de 60 años, pero la mayoría de las personas fallecidas tienen más de 60 años con alguna de estas comorbilidades. Aquí noten ustedes que en la parte de inmunosupresión, cáncer, el 3%, VIH menos del 1% y no hay datos de pacientes hasta el momento trasplantado. Y algo interesante para reflexión, noten ustedes los días entre la hospitalización y la muerte y fíjense ustedes cómo hay un grupo enorme de personas que fallecen en las primeras horas de ingresar a la hospitalización. ¿Por qué? Porque posiblemente están en esta fase inflamatoria, son pacientes que llegan con muchos días de evolución de síntomas. El mismo retardo de las pruebas diagnósticas puede también hacer perder un poco al paciente de no asistir a la consulta. En nuestros enfoques, lo que hemos observado y aprendido es que en los primeros días va a tener una fase de replicación viral, luego una fase de neumonía o inflamatoria hasta el día 10 y luego la cascada de citoquinas. Y cada una con un enfoque diferente, no solamente en la sintomatología, por ejemplo, en infecciones leves son más que todo la presencia del virus, la fiebre, la disnea, el malestar general, la tos. Ya cuando se acerca la fase inflamatoria comenzamos a tener la hipoxemia marcada con la necesidad de manejo multidisciplinario, pero fíjense ustedes cómo en la parte diagnóstica, en las primeras fases la PCR se va a convertir en una herramienta enorme con sus respectivas sensibilidades, pero a medida en que avanzamos en una respuesta inflamatoria, la sensibilidad de la PCR comienza a disminuir y comienza a aumentar el nivel o el valor de estos anticuerpos que no te confirman el diagnóstico, pero te lo auxilian. Por otra parte, cuando hay neumonías leves, graves, SDRA y sepsis o choque séptico, está la propuesta de iniciar tratamiento en estos pacientes, pero en infecciones leves, lo que dice en este momento la Organización Mundial de la Salud, el Consenso Colombiano y todas las autoridades mundiales es reposo, vigílelo y tratamiento sintomático. Sin embargo, nuestra gran pregunta, por los datos epidemiológicos y por la situación particular de cómo vivimos en nuestro país, es que realizar cuarentena en casa para un paciente que vive en un lugar con 8 o 10 personas es muy difícil. Y entre esas 8 o 10 personas habrá uno que otro que tiene unos factores de riesgo para complicaciones y mortalidad. Inclusive en esta fase leve, ese paciente seguramente no requiere tratamiento, pero sí va a contagiar a las otras personas. Entonces, estamos en esta propuesta de que en pacientes con infecciones leves, donde estimamos una carga viral bajita, que es clave para el poder que estos medicamentos que tienen una baja calidad de evidencia científica y un nivel de recomendación bajo, como hidroxicloroquina, cloroquina, se puedan administrar en estos pacientes con infección leve, podemos disminuirle aún más su carga viral y, por supuesto, disminuimos el riesgo de transmisión en su casa y vamos a tener menos pacientes susceptibles a infección con menos riesgo de contagio y evidentemente menos complicaciones y mortalidad. Bueno, ese era como un gran repaso y bueno, a todos de nuevo, mil gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Oñate. Pues ahora tenemos unas preguntas que quisiéramos desarrollar, pero yo quisiera como inicialmente preguntarle a usted, pues yo me acuerdo que usted invitó a una doctora española que hacía mucho énfasis en que todos los pacientes, por lo menos en la fase de replicativa viral, pues deberían ser tratados, e incluso ella decía que muchos de los pacientes que se habían mejorado en el hospital, que los habían mandado con tratamientos, solamente volvían de nuevo y ya venían entonces con fases muy graves y los pacientes pues fallecían. Entonces, pues si uno ve, digamos, lo que hemos mostrado durante esta charla, pues que hay una fase replicativa, pues yo sé que hay unas claras indicaciones de manejo, pero ¿qué piensa, digamos, desde ese punto de vista? O sea, de acortar más
el virus y que no llegue hasta tan lejos, pues utilizando medicamentos que nos los puedan disminuir. De acuerdo, Mauricio. Mil gracias por la pregunta y en la evaluación que hemos hecho y también, como bien lo mencionabas, con la opinión de otros expertos que van un poquitico más adelante de la epidemia que nosotros en Colombia, estamos proponiendo darle tratamiento, digámoslo así, universal, ¿no? Independiente del paciente. Aquella persona que es hipertensa, que es obesa, seguramente va a requerir una hospitalización, evaluar marcadores mal pronóstico y darle tratamiento. Pero la guía dice que aquellos pacientes jóvenes, 30 años, no tienen ningún factor de riesgo, ninguna comorbilidad, tratamiento sintomático. Y son esos pacientes que no sabemos cómo va a funcionar su sistema inmunológico y la hiperrespuesta inmunológica. Y nuestra propuesta es darle tratamiento a todos los pacientes con cloroquina, en este caso hidroxicloroquina, porque no tenemos otras maneras pues, de darle tratamiento ante la ausencia de una terapia efectiva probada. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cuál es el papel del tocilizumab en el tratamiento de los pacientes con infección grave por COVID? Es una pregunta muy interesante del tocilizumab, porque el tocilizumab, les voy a contar la evolución. En el primer consenso dijimos, no, solamente hay, la primera versión del consenso solamente hay un estudio con 20 pacientes y sobre 20 pacientes no vamos a hacer recomendaciones. Luego, en la segunda versión dijimos, no, ya hay más datos, ya esta respuesta inflamatoria es cierta, el despertar de las citoquinas es muy cierto y hay que considerarlo. Y en esta tercera versión dijimos, bueno, en esta fase inflamatoria, con toda la información que hay, definitivamente hay que clasificar a los pacientes y hacerles el H-score, mirar el fibrinógeno, triglicéridos, la presencia de linfopenias, la elevación de la ferritina, la elevación de la PCR, el dímero D, y si puedes medir interleuquina 6, mejor. Y en esos casos, nuestra propuesta es utilizar tocilizumab, idealmente en una sola dosis, y los estudios demuestran que casi un 80% de las personas que usan tocilizumab pueden tener una menos días de ventilación mecánica, menos mortalidad, y el que está en piso maluco con hipoxemia, evitarle un traslado a la unidad con intensivo. Así que nuestra propuesta hoy en día es valorar a los pacientes, mirarles el perfil inflamatorio y de acuerdo a esa clasificación del perfil inflamatorio, definir el inicio de tocilizumab en una forma temprana. Muchas gracias, doctor Oñate. Tengo ahora unas preguntas para el doctor Beltrán. Dicen, riesgo en el receptor de infección por COVID transmitido por la vía biliar. ¿Algún comentario, doctor Beltrán? Se la dejo al doctor Garzón, que es el endoscopista del grupo. Entonces, nada, la idea es, en el momento de trasplante, creo que es, Oscar, existe riesgo de transmisión, pues si el paciente está infectado, existe el riesgo, ¿sí? Por eso lo que usted decía, estoy de acuerdo con lo que decía Oscar en cuanto a trasplante, es uno, hay que estratificar el riesgo, ¿sí? El problema es la disponibilidad, la interpretación de las pruebas, ¿sí? Y hemos discutido con Oscar y lo hemos discutido en varios escenarios, que el paciente posiblemente, si podemos hacer un muy buen tamizaje de riesgo tanto del donante como el receptor, y podemos en el momento que llega el receptor tamizarlo también con TAC de tórax, ¿sí? Y hacer la prueba, sería ideal que pudiéramos combinar IgM y PCR, pero no lo tenemos disponible, solo tenemos PCR, pero su tasa de falso positivo, ya lo dijeron, es alta y no nos da la tranquilidad. Si está infectado, pues obviamente el riesgo existe, pero si obviamente si estratificamos el riesgo y hay cualquier sospecha o por TAC, lo mostró Oscar en su organigrama, ese paciente no se trasplanta y hay que tener un backup. Por eso siempre hay que tener backup en el momento de llamar un receptor a trasplante, porque el paciente nos puede llegar asintomático y al hacer el TAC, tener un TAC sugestivo de COVID y se nos sale y tenemos que tener backup. Bueno, hay otra pregunta
básicamente en un paciente con cirrosis compensado o moderadamente compensado, que no es hipertenso ni diabético, ¿cuál sería el riesgo o qué recomendaciones se tendría adicionales a las que normalmente se están pues dando a los pacientes de acuerdo a la edad, de acuerdo a pues, de que lavarse las manos, de usar el tapaboca al salir? Digamos, se ha demostrado que los pacientes con hepatopatía crónica tienen mayor riesgo de mortalidad que los pacientes, que un paciente sin hepatopatía crónica, doctor. Bueno, mira, yo creo que es claro que la prevención, ¿cuál es? Disminuir la exposición al virus y por tanto no debe ir al hospital. Es decir, estos pacientes deben someterse a teleconsulta o como ahora se llama telesalud, que incluye la teleconsulta. Entonces, esos pacientes deben espaciarse el tiempo. Probablemente el tamizaje para el hepatocarcinoma hay que ampliarlo. En general, si no se puede cada 6 meses, podría uno durarlo, ampliarlo a 2 meses, podría ser suficiente. Tercero, hay que revisar la vacunación que se tiene para otros gérmenes como el neumococo, la influenza, etcétera. Hay que revisarla sistemáticamente. Y cuarto, insistir en las medidas de protección con estos pacientes. Y si un paciente es cirrótico, tiene infección por COVID-19, este paciente debe hospitalizarse y evaluarse para ver si hay la posibilidad o no de darle alguno de estos, por lo menos la hidroxicloroquina en este paciente, que la hidroxicloroquina es un medicamento relativamente seguro para los pacientes cirróticos compensados. Y en general, pues lo que habrá que mirar es la cardiotoxicidad. Pero es más las medidas generales. Y como dice el relator de la organización, de la Asociación Española, la mejor mascarilla es el distanciamiento físico de 2 metros. Sí, muchas gracias. Digamos, haciendo otro comentario referente a esto, como dije pues en mi charla, en los estudios que han tenido, digamos, en que han evaluado la función hepática en los pacientes con COVID, a pesar de que han habido pacientes con hepatopatía crónica, pues lo que se ha visto es que pueden tener elevaciones mayores de enzimas hepáticas, pero no se ha demostrado que la mortalidad sea mayor en este grupo de pacientes, aunque digamos la CDC considera dentro de su escrito de que los pacientes con hepatopatía crónica serían unos pacientes de alto riesgo y por supuesto pues así se deberían considerar. Un comentario, Mauricio. Lo discutimos mucho en el consenso. Si usted tiene un paciente con una cirrosis y se descompensa, si usted no tiene una causa clara, hay que hacer el estudio para el SARS-CoV-2. Sí, eso lo miramos y sí se discutió en el sentido de que si es un paciente, sobre todo que tiene una descompensación que no tiene clara causa o es un acute on chronic, sin una clara causa, pues siempre hay que buscar el COVID en estos pacientes. Entonces sí quedó pues como recomendación entonces en la guía. Yo no sé si tienen algún otro comentario. Yo creo que ya pues, llevamos casi 2 horas de este webinar. Yo quiero agradecer a todos los participantes, pues yo creo que todo un éxito, hubo buena participación, a pesar de que tuvimos algunos problemas técnicos, pero yo creo que se logró el objetivo y quiero pues agradecer a los speakers, al doctor Beltrán, al doctor Garzón y al doctor Oñate por compartir el tiempo. Y además, pues agradecer a Biotoscana, a Lina, al doctor Espada, a todos los que nos han colaborado con la plataforma para que esto se pueda hacer. Y definitivamente yo creo que lo deberíamos entonces repetir con otros temas muy relacionados a esto. ¿Qué les parece, doctores? Encantado de poder compartir una vez más con todos. Claro que sí, estamos dispuestos cuando digan, claro que sí.
Bueno, yo creo que ya sí, ya está como tarde, ya casi son las 9 de la noche. Yo creo que ya es hora de descansar y de verdad les quiero agradecer a todos, a los asistentes. Muy buenas preguntas, se lograron casi sacar todas, pero ya por tiempo, pues yo creo que ya los vamos a dejar tranquilos para que vayan a descansar y estar con sus familias. Entonces, muchas gracias a todos y yo creo que sí, vamos a realizar, pues, a planear otro de estos webinars bien interesantes, no solamente que sea de COVID, pero también de otras cosas, aprovechando todo este tiempo de pandemia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos los conferencistas, Lina, todos muchas gracias y atentos cuando deseen hacer otro. Mil gracias a todos de verdad por la invitación, Mauricio, a la Asociación Colombiana de Patología y bueno, estoy como el Boy Scout siempre listos. Un abrazo para todos y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Que estén bien.